Segundo bloque de la noche de hoy, consultorio del aficionado. Cada 2 semanas nos visitan María José y Francisco Javier Ciudad, fisioterapeutas que nos vienen a enseñar, nos vienen a enriquecer, nos vienen a hablar de distintos problemas que los deportistas pueden tener, pueden sufrir practicando su deporte. Hoy la vamos a tener por última vez en este ciclo, porque se van a tomar un descanso de un par de meses hasta que comience otra vez la temporada próxima, ya por fines de agosto, principios de septiembre, los podremos tener nuevamente en nuestro programa para que sigan hablándonos de todos los problemas de los deportistas. Hoy nos vienen a hablar de menisco, ese problema tan importante que por sobre todas las cosas tienen los futbolistas. Por supuesto, ya le vamos a preguntar quiénes son los que más lo sufren, pero a lo largo de nuestra carrera deportiva, primero como futbolistas, que tuvimos la suerte de no padecerlo, pero después como entrenadores hemos tenido infinidad de jugadores que sí lo han padecido. Por eso, María José, comenzamos contigo, te preguntamos, ¿qué es un menisco? Bueno, el menisco son dos meniscos que hay en la articulación de la rodilla. Son dos estructuras, digamos, fibrosas que se encuentran en el interior de la articulación de la rodilla. Hay un interno y otro externo. Y sirven para, bueno, te hablo de las funciones. Bueno, pues tiene muchas funciones, pero la principal es que como la superficie de la tibia de arriba es plana, pues ellos lo que hacen es que, digamos, que ahondan esa superficie y entonces mejoran la articulación del fémur con la tibia, ¿no? Y también, pues bueno, distribuyen las fuerzas que transmite el muslo a la pierna, estabilizan la articulación. Esas son las principales funciones. Francisco Javier, ¿se rompe de una sola forma o se puede romper de varias maneras? Pues se puede romper parcialmente un trocito de menisco o se puede romper varios trozos de menisco, el menisco entero. Normalmente, bueno, es difícil que se rompa entero, pero un trocito sí se suele romper, con lo cual ya habría que hacer pues una recomposición de él, una sutura y es bastante común. También se pueden romper los cuernos del menisco, que es donde se agarran los meniscos, pero en definitiva, pues sí, más o menos casi siempre son trocitos de menisco. Ahora bien, María José, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo sabe el deportista de que tiene un problema en los meniscos? Bueno, el síntoma principal que da es el dolor. Ante todo, ahí en la zona de la rodilla, que puede estar localizado en la zona donde se encuentran los meniscos o puede estar difuso por toda la rodilla. Y luego también otra cosa muy importante que la caracteriza mucho es el bloqueo de la rodilla. Los bloqueos es decir que, bueno, ya lo dice la palabra, que la rodilla se bloquea y no permite su extensión completa o la flexión. Se bloquea en un punto de recorrido, de movimiento. Esas son las principales. Bueno, también luego puede haber ya inflamación de la rodilla, pero los principales son el dolor y el bloqueo. ¿Cómo se llega al diagnóstico, Francisco Javier? Bueno, pues en principio diagnóstico preguntándole al paciente qué nota. El paciente pues referirá dolor en la zona de la rodilla, dolor muy vivo que duele bastante, se nota un poco de inflamación, es posible que salga hematoma porque esa zona pues sangra, entonces sale un hematoma que es un morado y se inflama la rodilla y, como ha dicho ella, pues a veces hay bloqueo y no se puede doblar la rodilla. Entonces, pues preguntándole al paciente sobre todo y con unas maniobras o técnicas que se pueden hacer para saber si hay una rotura de menisco o no, rotura parcial o completa, pues mediante unas técnicas para flexionando rodillas, girando la pierna según en qué sentido, fuerzas más menisco externo e interno, pues todo eso se comprueba mediante unas técnicas que hay y se sabe si está lesionado el menisco externo o interno. También se puede pedir una radiografía, casi siempre se debe pedir una radiografía para quitar lo primero posibles fracturas, que es lo principal en la base,
del diagnóstico, primero una radiografía y bueno, pues ya acudir a tratamiento, en fin, ya hablaríamos un poquito más de rehabilitación, pero la resonancia, digamos, la resonancia magnética es lo que lo diagnostica certeramente, es lo más, con lo que mejor se ve un menisco y los ligamentos es con una resonancia magnética. Ahora, María José, yo siento dolor en la rodilla, pero no lo ubico, no lo centro totalmente. ¿Cuáles son las lesiones? Queremos clarificarle al televidente. ¿Cuáles son las lesiones que por lo general el deportista sufre en la rodilla? ¿Y cómo se detecta, cómo se diagnostica cada una? ¿Cuáles son las lesiones que pueden aparecer? Fuera de meniscos. Fuera de meniscos, bueno, fuera de meniscos están los ligamentos. El ligamento puede sufrir esguince o puede sufrir que se rompa el ligamento. Y bueno, claro, es que eso es difícil ahí de separar una cosa de la otra, porque el ligamento sí que lo va a sacar, que ha tenido esguince, lo va a sacar palpando la zona, ¿no? Entonces distingue ahí que hay un esguince del ligamento, que puede ser del interno o el externo. Luego ya el menisco es otra manera, porque ya el menisco tú ahí no puedes palpar nada, es por lo que como él ha comentado, por lo que te refiere el paciente, y entonces si hay sospecha, pues entonces bueno, nosotros no, pero el traumatólogo le pediría la prueba para determinarlo exactamente. Pero puede haber también, bueno, ligamento cruzado anterior. El cruzado anterior y posterior. Exacto. Puede haber también hasta luxación de la rótula, por ejemplo. Sí, claro. ¿Qué es la rótula? Bueno, la rótula es un hueso que se encuentra, está el fémur en el muslo, luego la tibia en la pierna y encima tiene así como forma de castaña en la rótula. Lo que nosotros nos tocamos y se mueve por un lado y para otro, para que lo entienda la gente, son las rótulas. También puede haber luxaciones de la rótula. Y luego también hay unas maniobras para determinar si también está lesionado el ligamento lateral interno o el externo, o el cruzado anterior o el posterior. A eso es a lo que iba, ¿no? Porque pueden haber distintos tipos de problemas allí. Entonces, tú nos decías, Francisco Javier, nos hablabas de la resonancia magnética nuclear. Aparte de la resonancia magnética, ¿hay algún otro tipo de trabajo o de tratamiento que se pueda hacer, o de radiografía que se pueda hacer para detectar dónde está el problema? Bueno, en el caso hablando de los meniscos, pues cuando un futbolista, por ejemplo, hablando de deporte, pues tiene alguna lesión en la rodilla de ese tipo, que se nota pues eso, el dolor en la rodilla, el bloqueo puede aparecer también, pues entonces lo primero que se hace, como ya te he comentado, es una radiografía, pero más que nada para descartar posibles fisuras o fracturas en los huesos. Después, pues el especialista debería, que eso es el apartado suyo, de hacerle unas técnicas, unas maniobras que ponen en tensión menisco o ligamentos, y para descartar también si está lesionado. Pero hablando de menisco, pues por ejemplo menisco, como te he comentado, girando la pierna hacia un lado y haciendo flexión y extensión de la rodilla, se fuerzan según qué maniobra hagas el menisco externo e interno. Entonces son pruebas para más o menos guiarte de que puedes tener una lesión en un menisco o en otro. Lo que pasa es que decir a ciencia cierta que una maniobra así tienes el menisco roto o parcialmente roto, vamos, es muy difícil. Después de eso es para sospechar más o menos que puede haber una lesión ahí. Ya después de eso, pues se manda una resonancia. En la resonancia, pues bueno, se sabe segurísimo si hay un problema de un cuerno anterior, posterior del menisco, una rotura parcial, una rotura completa, y ya sobre eso pues ya se basa el tratamiento. O, en fin, si va encaminado a rehabilitación, tratamiento conservador, pues bueno, es de una manera. Si va encaminado a cirugía, pues se hace una artroscopia. Pero eso ya depende de lo que se diagnostique primero. Muy bien. Nos hablaba Francisco Javier, María José, de la resonancia magnética nuclear. Nosotros en Uruguay hablamos también, de la artroscopía. Ustedes hablan de la artroscopia. Le ponen el acento en otra parte, pero es lo mismo. ¿Qué es esto? Bueno, la artroscopia es una técnica que se utiliza para operar el menisco y los ligamentos de la rodilla principalmente, y se hacen dos pequeñas incisiones a los lados de la rótula principalmente, y entonces con una cámara de vídeo
y un gancho que se introduce, pues ellos van visionando, bueno, en este caso el cirujano, va visionando eso y entonces o bien lo sutura el menisco o lo extirpa o... Eso es principalmente la artroscopia. Tiene muchas ventajas porque antiguamente, bueno, esto es relativamente frecuente, la artroscopia, entonces antes se tenía que abrir la rodilla y esto como es solo se hacen 2 pequeñas incisiones, pues luego la recuperación es mucho más rápida, tanto para el deporte como para la vida normal. Nos decías antes, Francisco Javier, que el menisco sirve porque hay una parte plana de un hueso que articula con el otro, entonces esto hace... ¿Cómo se vive sin los meniscos? Pues al final crea artrosis, porque entre el fémur y la tibia, que están en los meniscos, las 2 partes no concuerdan perfectamente, entonces necesitan como unas almohadillas ahí que permitan el juego del fémur respecto a las tibias y al revés, tibia y peroné, claro, y entonces pues los meniscos están para hacer ese juego y para, bueno, reforzar y permitir, mejor dicho, no permitir que el roce del fémur con la tibia y el peroné, pues si no estuvieran los meniscos, ese roce provocaría artrosis, desgaste de hueso. Entonces, si no hubiera eso, estaría desgastándose totalmente los 2 huesos. Lo que pasa es que a veces cuando hay algún problema en menisco y se tiene que extirpar completamente, porque a veces ha pasado en algunos futbolistas, eso se compensa con una buena potenciación de la musculatura. Lógicamente, bueno, en personas mayores es difícil de potenciar la musculatura pues a una persona mayor y siempre crea problemas al final de la artrosis, pero en los futbolistas y eso los preparan también que la extirpación de un menisco a veces no puede crear ningún problema y pueden volver otra vez a hacer deporte. O sea, no se ha creado nada artificial que se pueda poner allí para que lo sustituya, digamos, en el trabajo que el menisco hace. No, bueno, en el caso de ligamentos sí que pueden hacer trasplantes de ligamento de algún cadáver o algo de eso, pero en esto... En esto no. De momento que sepamos nosotros, seguro Yo que algún sepa, día de momento, sacarán no, seguro que lo sacarán. Es que eso son técnicas más de cirugía, eso los cirujanos son los encargados de todo ese tema. Pero se trasplantan corazones y no se trasplantan meniscos. Yo creo que sí se trasplantan, lo que pasa es que no es muy efectivo, a veces hay problemas, hay rechazo. Ahora bien, siguiendo con esto, hay un tratamiento, o sea, el menisco no se rompió, no se ha roto, pero ¿qué le ha pasado para que yo sienta dolor en la zona? ¿Me explico? ¿Y cuál es el tratamiento que ustedes aplican? Bueno, es que puede ser que el menisco se haya roto o que esté parcialmente roto, como él haya dicho antes, Sí, ¿no? sí. Entonces eso ya es función de valorar del cirujano, digamos. Si el menisco ha tenido una pequeña lesión, pero no crea problemas de inestabilidad en la rodilla y todo eso, normalmente no se suele operar. Se suele mandar un tratamiento entonces pues para disminuir el dolor que la persona tiene ahí, para disminuir la inflamación y luego también para potenciar el músculo, porque normalmente también eso se acompaña de que el cuádriceps, que es el músculo de la pierna, pues pierde potencia y se pierde masa muscular. Pues entonces eso se acompaña pues también para potenciar el cuádriceps. Entonces cuando ya la rotura del menisco es más importante y crea inestabilidades y también pues continuas inflamaciones ahí o bloqueos importantes, pues entonces sí se requiere la cirugía para extirpar ese menisco, para quitar el menisco. Francisco Javier, ¿hay algún tipo de prevención para lesiones meniscales entonces? Pues la verdad es que las lesiones de menisco son bastante fortuitas. Es mala suerte, siempre hablando de futbolistas y de deportistas, sobre todo futbolistas, que es los que más se lesionan el menisco. Pero bueno, pues un buen calentamiento, unos buenos estiramientos y sobre todo tener una buena base, una buena potenciación muscular de tanto cuádriceps isquiotibiales como toda la zona de la rodilla. Pero es que aún así los futbolistas se lesionan, además lo vemos cada 2x3 en los partidos de fútbol. Y es un poco mala suerte porque pues el típico salto que hace un jugador para darle de cabeza al balón y luego al caer pues sin querer gira un poco más la tibia y el peroné que la rodilla, que el resto de la rodilla, se clavan los tacos y entonces se gira una zona, la otra no, y ese giro ahí casi siempre provoca una lesión en el menisco
y eso no se puede, a veces no se puede, no tienen conciencia de decir, bueno, voy a hacer esto y esto, porque es un salto y tú caes y no puedes hacer nada. Entonces es difícil de prevenirlo, pero bueno, teniendo una buena base de estiramientos y potenciación, pues bueno, sí reduces el riesgo de que no te pase nada de eso. El menisco, María José, ayuda entonces a la estabilidad de la articulación de la rodilla. ¿Cambia con la edad? Sí, cambia con la edad porque el menisco se vuelve menos resistente, pierde, digamos, la cierta elasticidad que tiene y entonces va degenerando, y por eso es que hay dos tipos, bueno, digamos dos tipos de personas, que se puede sufrir a dos edades. Cuando en el caso del deportista que viene, como ella ha explicado, por un caso ahí fortuito, un salto, que cae mal, tal y que cual, o luego las personas de mayor edad, que va degenerando con el tiempo y entonces también se puede producir la rotura del menisco, pero es por la degeneración que sufre el menisco. Ya a lo mejor no tienen que hacer ningún tipo de movimiento brusco ni nada en una persona de más edad para que el menisco se rompa, simplemente por la degeneración, o incluso con movimientos menos bruscos pues también se rompe, pero es porque está degenerado. ¿En qué porcentaje, Francisco Javier, piensas tú que se llega a la extirpación total de los meniscos? Bueno, porcentaje, pues si un jugador de fútbol tiene totalmente roto el menisco y no se puede suturar, pues yo creo que es un porcentaje muy alto de que se extirpe un menisco. Si luego hay una rotura parcial o hay un pinzamiento, que también puede pasar, o una rotura del cuerno anterior o posterior, pues bueno, con un tratamiento conservador se puede curar ese menisco, una sutura simplemente y ya está. No hace falta tener que extirpar el menisco entero. Pero vamos, si tiene el menisco muy dañado, pues casi siempre se extirpa. Lo que pasa es que, bueno, eso ya son técnicas de cirujanos. Nosotros de eso desconocemos un poquito todo eso porque son los cirujanos los encargados de eso. Pero casi siempre pienso yo que cuando hay un menisco lesionado completamente y no hay forma de que se pueda suturar o algo está roto completamente, casi todos se extirpan. María José, en tu experiencia, ¿qué pasa con el futbolista, con el basquetbolista, que le han extirpado un menisco o los dos meniscos? ¿Prácticamente abandona la práctica del deporte o puede seguir? No tiene por qué abandonar la práctica deportiva porque, como ya hemos dicho, como se opera ahora, que es la artroscopia, pues eso tiene una recuperación muy buena y hay muy poca lesión ahí en el tejido, en el músculo ni nada, y entonces con una buena recuperación no tiene por qué abandonar la práctica deportiva. Sí, pero mi pregunta es, si no se le pone una prótesis para restaurar, digamos, aquello como estaba antes con el menisco, ayudando a esa articulación, bueno, pero ¿qué pasa? Sí, pero es que lo que hemos comentado de la artrosis, eso es, digamos, una consecuencia que tiene, pero a largo plazo. Entonces la vida del deportista tampoco es tan... o no va a llegar a 60 años y va a estar haciendo deporte, ¿no? Entonces la vida del deportista, como es más limitada, eso es una consecuencia que va a tener a largo plazo. Entonces si a ti te hacen una artroscopia y tú tienes una buena recuperación muscular y todo, que eso se consigue con un buen tratamiento de fisioterapia, pues puedes continuar con la vida deportiva, no tiene por qué. Perfecto, pero yo insisto, Francisco Javier, tengo 20 años o tengo 18 años, me tuvieron que extirpar los dos meniscos, esa articulación de la rodilla, por más artroscopia o como le quieran llamar, eso quedó sin esa almohadilla que me ayudaba a articular la rodilla. Entonces cuando tengo que correr, que chutar el balón, ¿lo puedo hacer de la misma forma que antes? Hombre, a ver, es que un deportista que le extirpe los dos meniscos ya tiene... Es raro. Tiene tela. Es muy raro. No sé si habrá algún futbolista que esté sin dos meniscos en la misma rodilla. Pero bueno, con un menisco extirpado sí. Entonces, como te he comentado antes, eso potenciando la musculatura, pues se compensa, ¿no? La verdad es que sin dos meniscos sería un problema gordo. Pero no sé, pues yo supongo que a lo mejor sí, pues potenciando mucho la musculatura y no sé, y bueno, supongo que con técnicas de cirugía, pues a lo mejor sí puede seguir la actividad deportiva.
pero yo creo que lógicamente el rendimiento no será igual que un deportista que tiene sus 2 meniscos bien y no tiene ningún problema. Yo creo que a lo mejor sí podría seguir, pero ya cada uno, también es que depende, cada uno somos un mundo, pero es que con 2 meniscos fuera es complicado. ¿Qué ibas a decir tú? No, que lo que yo quería dejar entender es que no porque te tipen hoy el menisco mañana ya vas a tener artrosis, ¿no? Que eso es una consecuencia que se da a largo plazo, pero vamos, que no piense la gente que me quitan el menisco y ya no voy a poder hacer nada, que eso puedes seguir haciendo tu vida. Claro. Lo que pasa es otra cosa es el deportista ya de élite que tiene otra clase de requerimientos. Sí, claro, consecuencias va a tener porque eso pasa con todos y eso es como el que tiene mucho E15 en un pie o la lesión siempre está ahí, te han quitado una cosa que tu cuerpo ya no la tiene, pero que podría continuar, lo que pasa es que a lo mejor va a tener ciertas limitaciones porque claro, son una estructura que ayuda mucho a la rodilla y que ya no la tiene, pero... De todas maneras, ahora es que te vuelvo a decir que son técnicas de cirujanos, nosotros no sabemos nada de eso. Pero seguro que en cirugía, pues los cirujanos cuando extirpan un menisco, pues algo, no sé si como un relleno o algo así dejarán ya, habrá algunas técnicas que hayan avanzado que el menisco pueda ser sustituido por alguna cosa, no igual que el menisco, pero por algo. Entonces ya cada vez ese problema se va reduciendo más. Sí, nosotros insistimos, nos ponemos porfiados, porque queremos que el televidente realmente se enriquezca con esto, o sea que cosas raras pasan todos los días. Sí. Yo conocí un amigo que iba en su moto, pasarlo de un camión que iba cargado de piedras, y en el momento que le iba pasando las piedras cayeron y lo mataron. O sea, es una cosa increíble, pero sucedió, y todos los días suceden cosas así. Entonces, el televidente que nos escucha y que tiene problemas en la rodilla o que tiene problemas de esguince, podré seguir, no podré seguir, es como el que se quiebra. Sí. Un futbolista quiebra tibia y peroné, hace toda la recuperación que tiene que hacer, todo. Claro, ¿puede seguir jugando al fútbol después de un año? Claro, pero es que eso yo no te lo puedo decir, porque cada persona es de una manera, entonces eso depende de muchos factores, porque depende del tipo de lesión que tú hayas tenido, luego si has tenido alguna complicación que también puede existir, yo qué sé, muchas cosas, a lo mejor uno... Yo qué sé, como tú has dicho, se quiebra la tibia y el peroné y tiene una recuperación de lo mejor, y otro, yo qué sé, sufre una infección en el hueso y ya no hay manera de doblar esa rodilla. Yo estoy hablando diciendo todo normal. Manuel Pablo... Sí. El ejemplo más claro de eso es Raúl, por ejemplo, el de Madrid. Raúl le echaban, pues yo no sé, el tiempo ya sin estar jugando. Y el chaval pues se ve que tiene una capacidad de recuperarse y de esfuerzo pues impresionante, entonces pues se recupera antes que cualquier otro que pueda estar más tiempo. O sea, yo iba a que la filosofía nuestra no es alarmar, todo lo contrario, es a todo aquel deportista que tuvo un percance, sea del tipo que sea. Acá hemos hablado de pubalgia, de lumbalgia, de todos los tipos de esguinces que hay en las diferentes partes del cuerpo, hoy día de menisco. No es alarmarlos, sino al contrario, es incentivarlos a que vayan a una recuperación total de lo que les sucedió. Por eso yo quiero pincharlos a ustedes para que ustedes nos digan... Que todas las cosas esas normalmente van bien, no hay ningún problema, que la gente no se asuste porque digan, pues tengo una rotura de tal o tengo... Con las técnicas que hay hoy en día, en la rehabilitación y todo, eso va fácil. Sí, lo importante de todas las lesiones, digamos, es pillarlas a tiempo, que eso es lo que se debe concienciar la gente, pero la gente que hace una vida normal como los deportistas. Bueno, los deportistas que ya están en eso no los dejan, porque en el momento tienen algo, venga, resonancia magnética, tal cual, le hacen un montón de pruebas ahí para determinarlo, pero la gente así, digamos, de a pie, pues lo que tiene que hacer es no dejarlo, porque a lo mejor... Por el caso que estamos hablando del menisco, tú te sientes ahí el dolor, te sientes los bloqueos de rodilla y pues lo voy dejando y lo que al principio podía a lo mejor arreglarse con una simple sutura, luego te lo tienen que quitar. Entonces es concienciar a la gente en ese sentido, en que no lo deje, a veces lo dejan por miedo, otras veces por desconocimiento de que no saben lo que tienen, pero vamos, que digamos que todo en esta vida tiene apaño. ¿Algo que agregar, Francisco Javier? Sobre meniscos, pues nada, que es una lesión bastante importante y bueno, pues que no es que no lo dejen, siempre decimos que no lo dejen pasar la gente y tal, deportistas sobre todo, pero es que da igual que lo dejen o no pasar, al final tienen que recurrir al médico porque a veces inhabilita bastante el poder siquiera andar o hacer cualquier cosa, entonces al final siempre acaban en el médico.
pues nada, que no se preocupen porque los meniscos tienen una recuperación muy buena. ¿Y tú algo que agregar al respecto, María José? Pues nada, reiterar lo que ha dicho él, que si notan cualquier ese, pues que se pongan en manos de los profesionales, que para eso está, que a veces te crees que el médico, pero el médico es el que te va a ayudar luego al fin y al cabo. Muy bien. Claro. Bueno, nosotros aquí, humildemente, estamos representando a los televidentes que semana a semana nos ven. En nombre de ellos, yo les agradezco de todo corazón todo lo que nos han venido a enseñar cada 2 semanas a este programa, y evidentemente estoy seguro que todos quienes nos están escuchando y viendo estarán deseando que llegue el mes de septiembre para que vuelvan a estar con nosotros, a seguir enriqueciéndonos a nosotros y a los deportistas que nos ven. Sí, yo quería darte las gracias por darnos la oportunidad de venir aquí y explicar a la gente. Esperemos que le haya servido de algo a la gente, que bueno, todo lo que le hemos explicado. Claro, sí, igualmente darte las gracias a ti, y nada, pues si podemos enriquecer un poco con lo poco que sabemos, pues nada. Muchísimas gracias. Entonces, terminamos entonces por la noche de hoy con este bloque. Pasamos, después de los sanos consejos de siempre, a el tercer bloque de la noche de hoy. Hasta dentro de unos pocos segundos.